Listo, ahora sí. Para resumir ese primer apunte que les dejo ahí, cuando hablamos entonces de los instrumentos de renta fija a tasa fija, nos referimos a un instrumento como el bono o un CDT. Un CDT es un instrumento de inversión en el cual yo llevo un dinero, doy un dinero a una entidad financiera y mediante esa entidad financiera pues me devuelve un rendimiento. Que es mucho poco, es muy poco lo que, ¿verdad? Lo que rente un CDT, la verdad. En mi, ¿cómo lo podríamos decir? En mi opinión, yo no lo recomiendo para invertir. Más veo un CDT como una opción de ahorro, más como para que recibí una plata y no la quiero gastar. Llévelo y lo guarda en el banco y así no la va a utilizar. Eh, hay un emisor, digámoslo así, hay un comprador y hay un vendedor, ¿listo? Y hay un valor sobre el cual se negocia ese bono. Eh, por otro lado, hablamos del inversionista. El inversionista van a ser ustedes, o en mi caso, o yo, donde tenemos derecho a la devolución del capital bajo ciertas condiciones financieras determinadas en el momento de la emisión del título, que son inmodificables hasta la fecha de su vencimiento. Por ejemplo, cuando yo eh, saco un CDT o abro un CDT, a mí me dan unas condiciones, un tiempo, una tasa y me indican cuándo puedo recuperar como tal ese dinero. ¿Y qué más podemos tener ahí? Desde la perspectiva del inversionista, se constituye un derecho a recibir el pago de intereses por recursos prestados, que en este caso son los cupones, así como la devolución del capital bajo unas condiciones financieras. Les coloco un ejemplo. Cuando llegó la pandemia, les voy a hablar solo desde la parte superficial o externa, porque pues la verdad no he trabajado nunca en una entidad financiera, pero los bancos no tuvieron como una incidencia o un impacto tan significativo por la pandemia. Es decir, su liquidez siguió normal. Puede ser que internamente hayan sufrido cambios y reestructuraciones, haya salido gente y pues no conozco el tema. Pero les doy un ejemplo. Resulta que yo invierto en un CDT, invierto 50 millones de pesos. No quiere decir que el banco los deje quietos esos 50 millones de pesos ahí 3, 4, 6 meses. No. ¿Qué hace el banco? Yo llegué o otra persona llegó, solicitó un préstamo por X valor, o digámoslo así, por 50 millones de pesos. Con esos 50 millones de pesos la persona se los llevó y va a pagar una tasa. Bajo esa tasa va a recibir el banco un capital más unos intereses. Esos intereses o parte de ellos son los que le devuelven a la persona, más la inversión del CDT en determinado plazo. Entonces, ¿a qué voy? Eso es lo que se podría reconocer como un cupón. El invertir, al que yo le entrego el dinero, lo toma como un préstamo. ¿Por qué? Porque mediante ese dinero que yo le estoy entregando, él lo va a negociar, lo va a invertir en bolsa o va a hacer algo con él. Va a hacer algo para poder recibir un rendimiento, pagarme a mí y que él gane y yo gane. Que digamos que esa es una función de los bancos. ¿Qué características tiene un instrumento de renta fija? Que por ahí en algún momento los vimos. Tiene un emisor, mmm, tiene un valor nominal, tiene un plazo o vencimiento, tiene una tasa de interés, que sería la tasa facial o cupón, tiene una frecuencia del pago de los intereses, tiene una moneda y tiene una forma del capital, o una forma de pago del capital, perdón, que se reconoce como bullet o amortizable. Adicionalmente, en caso de que sea en mercados secundarios, es importante conocer la tasa de negociación. Más adelante, yo creo que la otra semana ya ahora sí vemos la definición y la comparación entre mercado secundario y mercado primario. En ambos mercados se negocian y en ambos hay que conocer las características de la negociación. Luego de que tenemos las características del instrumento o la inversión, en este caso una inversión a renta fija, tenemos la transferencia. La transferencia está dividida en valores normativos y valores a la orden.
Cuando hablamos de valores normativos, son los que se exigen al tenedor en el registro para que lleve para este efecto el emisor. Por tal razón, solo se reconocen como un tenedor legítimo quien figure de manera simultánea. ¿Qué quiere decir? Si yo voy y emito un CDT, lo reconozco, lo tomo de un banco, yo soy el único que lo puedo tener. ¿Listo? Ahorita me preguntaban, ¿qué pasa si el que sacó el CDT fallece? Ese CDT lo entregan, pero no es que lo entreguen así como así, no. Se me va el nombre, pero llamémoslo así, que eso es la herencia que deja la persona. Si tiene 3, 4 hijos y su esposa, tienen que entrar en la liquidación conyugal o sucesión, no recuerdo el nombre, hacer el trámite en la DIAN, darle de baja para que esa persona quede que falleció. En el momento en que se ejecute todo eso, eh, el CDT es entregado. Parte a la esposa, parte a los hijos o a quien designe el abogado como beneficiario receptor de ese CDT. Por otro lado, tenemos los valores a la orden. Los valores a la orden son únicamente los que requieren endoso para ser transferidos. ¿Qué quiere decir el término endoso? Digamos que a mí me pagan mi salario con cheque y resulta que yo no lo puedo ir a reclamar. Entonces, ¿yo qué hago? Le endoso ese cheque a alguien para que alguien vaya y lo cobre o me lo consigne en la cuenta, porque se supone que ese cheque salió en nombre mío y yo soy el único acreedor. Entonces, endosar es como firmar ese papelito, lo firmo yo y se lo entrego a la otra persona para que la otra persona haga todos los trámites a nombre mío y pueda recibir el dinero o me lo traiga en su defecto. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, y tenemos el valor al portador. Cuando hablamos del valor al portador, eh, es el que indica que el tenedor o el propietario, poseedor del título, es acreedor de todos los derechos devengos que otorga. Es decir, todos los beneficios que tenga ese título o valor están a cargo de una sola persona, va a ser intransferible, nadie se lo va a quedar. Solamente lo puedo reclamar yo en el caso de que sea mío, que ese sería el valor al portador, a quien le otorga. ¿Listo? Valor a la orden es endosarlo o entregarlo a alguien. Y valor normativo es reconocer quién es el propietario. Ahorita entonces hablamos de la forma de capital. Cuando hablamos de la forma de capital, anteriormente les nombraba el vale y el amortizable. Cuando hablamos de vale, es el pago del capital al vencimiento del bono. Es decir, un CDT me lo van a entregar en 3 meses. Yo en 3 meses recibo el interés más el capital que invertí. 100 millones más 10 millones de pesos por exagerar de un CDT a 3 meses, 110 millones de pesos me lo entregan al finalizar. Ese es el vale. Cuando hablamos de amortizable, es que periódicamente se hacen abonos a capital. Que en esos 3 meses, en el primer mes me entregaron el interés, en el segundo mes me entregaron el interés y en el tercero el interés. Y al final me pagan solo el capital. O que simplemente en un mes me pagaron parte del capital con el interés, al tercer mes y al cuarto mes. Esto, o más que todo el vale, es lo que están usando ahorita las famosas esquemas piramidales, Ponzi, o bueno, donde usted invierta los recursos y recibe en un término fijado el 300, 200%. Miren, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de inversiones. No es imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque para que a mí, si yo invierto 10 me retornen 30 millones de pesos en menos de un año y medio, mm, tiene que ser que sea una persona muy experta en mercado para que al momento de invertir sepa dónde invertir y sepa ganar. Porque en el mercado se pierde y se gana. Y como puedo estar hoy arriba, mañana puedo estar abajo, o en un minuto o dos, y perdí.
Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de esquemas de inversión, que no son inversiones, no están avalados por la Superintendencia Financiera. Mucha gente invirtió y mucha gente ganó, pero así como se ganó, también se perdió. Eh, Listo. Ya después de ver los instrumentos de renta tasa fija, ahora vemos los instrumentos de renta tasa variable. Cumplen las mismas funciones de la tasa fija, tienen las mismas características, ¿listo? Solo que tienen un factor diferencial, que el cupón esté indexado o vinculado. O vinculado como tal a la tasa de interés, llamémoslo así. Esto, tanto la renta fija como la renta variable, trae una tasa variable o flotante. ¿Qué quiere decir la tasa variable o flotante? Es el valor de los intereses que se dan en el momento del pago. Así. Que en la mayoría de los casos o de las cosas, la tasa de referencia, se le suman los puntos adicionales, también conocidos como spread o margen. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento, por ejemplo, mmm, voy a sacar un crédito de vivienda. Creo que es lo que llaman leasing habitacional. Voy a hablarles de algo ilógico. Y a mí me dicen, ¿usted cómo quiere pagar su crédito? ¿Un 2% de interés más el IPC o un 2% de interés más el índice de desempleo? Un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi tasa va a ser variable. ¿Por qué? Porque voy a sumarle un 2% y voy a estar sujeto al índice de desempleo. En otras ocasiones le dicen a uno, tome el crédito en UR. En otras ocasiones el DTF más 2 puntos. En otras el IBR. Es dependiendo de la negociación. ¿Listo? Aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver lo que es el flujo de caja de un título indexado al IPC. Es un flujo constante, tiene una fecha de inversión con una fecha de finalización, que es donde recibo mi capital más el último pago con el interés. Pero durante cada flujo yo tengo un cupón, que es lo que voy a recibir, con un IPC más un 5% de interés. Eso quiere decir un flujo de caja de un título indexado al IPC. Entonces, indexados, ¿qué viene? El IPC, el IBR, más 2, más 3, más 4 puntos. Pero también tenemos, por otro lado, el flujo de caja de un título a tasa fija, donde tenemos una fecha de inversión y un cupón. Ese flujo es constante y es directo, con un cupón al 5% continuo. ¿Qué quiere decir? Que siempre voy a tener el 5%, mientras que en el anterior tengo una indexación donde voy a depender de, se me olvidó el nombre, el IPC, que sería el índice de precios del consumidor. Vamos a ver otro. Profe, me expliques que yo no entendí por qué la diferencia es así como la... ¿Qué no entendiste? Pues que primero, digamos, depende del IPC más 5 o más 5 puntos. No depende del IPC. ¿Qué es indexado? Que tengo una tasa más otra variable. O sea, una tasa fija más otra tasa variable. Sí, puede ser IBR, puede ser el índice de desempleo, puede ser VR, puede ser IPC. Puede ser que en ese cupón o en esa negociación me están diciendo que yo voy a ganar 5 puntos más una tasa del mercado, que en este caso el ejemplo es el IPC. Eso quiere decir indexado, que dentro de la fecha, dentro de la negociación de la inversión, yo no solo voy a ganar 5 puntos, sino que adicional a esos 5 puntos puedo ganar otro poquito más por el IPC, porque creo que el IPC en el año es volátil. No me acuerdo si es bimestral o trimestral, pero el IPC cambia durante el año, no es una tasa fija.
Entonces, durante el año yo puedo ganar 5 puntos más 2 puntos del IPC, o sea que por el primer flujo gané 7. 7 puntos, llamémoslo así. Eso es un bono o un título o una inversión con una tasa indexada. ¿Qué quiere decir indexado? Que dentro del margen que a mí me ofrecen 5, 3, 4, 2% que voy a ganar, me dicen, hagamos esta negociación, pero usted puede perder. ¿Por qué? Eh, porque usted está negociando con el IPC. Entonces el IPC puede bajar o puede subir. Profe, ¿y al bajar el IPC le afecta la otra tasa o qué? No, el 5% queda fijo. Pero entonces no se tendría en cuenta y solo digamos que si estuviera por debajo del IPC, no, ese interés. Bueno, pero ahí está. Sí y no. Sí afecta y no afecta, porque imagínate que el IPC, por ejemplo, nos dé que el IPC es de un 3% más un 5% da el 8%. Pero para darte respuesta a tu pregunta, sí afecta, porque imagínate que el IPC baje al menos 2%. Entonces, en este momento yo tendría de rendimiento como tal en mi cupón solo un 3%. ¿Sí me entiendes? El IPC puede bajar. Entonces sí le afecta la otra tasa fija, ¿no? Sí, sí, sí le afecta. Sí, para darte respuesta, sí, sí le afecta. Sí le afecta. Que eso, digamos, es una volatilidad y es un riesgo el que uno corre. ¿Por qué puede ser bueno? Porque el IPC tiende a subir. Por lo general sí, pero es muy raro que vaya, ¿no? Aunque Exacto. hay otros factores o otros índices en los que se pueden medir. Hay otros índices, por ejemplo, aquí podemos mirar, bueno, el de título de tasa fija es que no tengo otra variable, sino que es el porcentaje estipulado, no más. Y por otro lado, entonces, para, digamos, unos índices adicionales, está, bueno, el IPC, el DTF y el IBR. ¿Listo? ¿Qué pasa con estos? Que cuando yo voy a sumarle eso a una tasa, ambos tienen que estar en el mismo periodo. Es decir, si el DTF o el IPC es efectivo anual, la tasa o ese 4% que le voy a sumar tiene que ser anual. Si es bimestral, entonces el IPC tengo que pasarlo a bimestral. Ambos tienen que estar como en la misma posición para poder que se ejecute la operación, llamémoslo así. Pero estos serían otros ejemplos. Otras variables que se pueden obtener en una negociación. El IPC ya lo vimos, el DTF y el IBR como tal. Y creo que el IBR es el índice del Banco de la República o de referencia. Busquémoslo, se me olvidó. El DTF es el promedio ponderado de las tasas efectivas de captación. El DTF me lo da el Banco de la República como tal, pero lo que yo quiero ver es depósito de término fijo. Y el IBR es el indicador bancario de referencia como tal. Este lo arroja Banred o el Banco de la República. Entonces, chicos, no, con esto, digamos que lo mismo que le dije al otro grupo. Bueno, y acá para finalizar, viene el uso de las tasas, que las tasas vienen en previa y actual. ¿Qué es previa? Es que los intereses se pagan con el valor de la tasa de referencia vigente en el periodo de pago, mientras que la actual, los intereses se pagan con el valor de la tasa de referencia vigente en el momento de pago. En la previa, el interés se paga con la anterior y en la actual con la vigente. ¿Listo? Entonces, chicos, esta guía se las voy a dejar en la plataforma. Hoy no les quitaba mucho tiempo, la verdad, porque la teoría también aburre un poco. Dentro de 8 días sí ya, ay, mira, no me quiso cargar toda la plataforma. Van a encontrar ya ejercicios para que desarrollemos en clase. Esta guía la voy a dejar en la semana 4 y ya entraríamos a nuestra quinta semana. Que empezaría la cuenta contra reloj. Apuntes, inversiones. Coloco la fecha.
Y listo. Y ahora sí ya tengo el video. Y chicos, lo mismo de la evaluación, solo van a encontrar una pregunta. ¿Listo?